La entrevista. Estamos en la recta final de las elecciones presidenciales en la República Dominicana. ¿Cómo usted ve el panorama apenas días? Bueno, como todos los procesos electorales, siempre hay tensión al final, siempre hay mucha confrontación, siempre hay campaña sucia de lado y lado, y en eso estamos, en los últimos días ya de esta campaña electoral, que finalmente el 5 de julio ya llega a su término después de pasar por cosas inesperadas, entre ellas la pandemia, que llegó justo cuando estaba concluyéndose el proceso de las elecciones municipales. Al final, ya los políticos no se resistían a no hacer un poco de la campaña tradicional, y en los últimos días hemos tenido una campaña con manifestaciones en la calle y demás, así es que vamos a esperar que esto no tenga un impacto muy negativo en la salud. Sí, totalmente preocupante. ¿Cuáles son las posibilidades de triunfo en primera vuelta? Bueno, esa ha sido la pregunta que ha guiado, una de las preguntas que ha guiado todo el proceso electoral desde la división del PLD en octubre del año pasado. Si la división del PLD pues creaba un escenario de segunda vuelta, la mayoría de los opinadores al respecto pues han indicado que va a haber segunda vuelta. Yo he estado un poco más resistente en el sentido de que así como hay, es verdad, así como hay posibilidad de una segunda vuelta, también hay algunas variables que podrían indicar que no va a haber segunda vuelta. Entonces, yo creo que ya a estas alturas es cuestión de qué va a ser un segmento del electorado que todavía quizás permanece indeciso o quizás todavía sigue de un lado en la división del PLD. Para el PLD es un desafío tratar de que un segmento de las personas del PLD que se fueron con Leonel voten finalmente en la casilla del PLD, porque eso aumenta su caudal de votos, pero no sabemos si eso va a ocurrir o no. Así que es una incógnita que va a quedar hasta que se cuenten los votos. Usted hablaba de que existen unas variables. ¿Cuáles serían esas variables? Bueno, las variables que llevan a una segunda vuelta es el hecho de que al dividirse el PLD surge la fuerza de Leonel Fernández, que tiene un porcentaje X del voto, pero por otro lado, la posibilidad de que no haya segunda vuelta se podría deber a que en general los dominicanos tienden a concentrar el voto entre las dos principales opciones. Entonces la gente va a pensar, bueno, ¿cuáles son esas dos opciones? Y puede ser que eso facilite que se decida en una primera vuelta. Otro factor son los financiadores de elecciones. Los financiadores de elecciones quisieran que se resuelva en la primera vuelta para no seguir financiando, gastando más dinero en un proceso electoral. En esta coyuntura también creo que la gente va a reflexionar sobre la pandemia, si quiere volver 3 semanas después a votar o no. O sea, esos son algunos de los factores que yo pienso que inciden en la decisión que la gente va a tomar. Yo pienso que las mediciones de antemano sobre segunda vuelta no son muy precisas. Hay que esperar que haya la primera vuelta. Si en la primera vuelta nadie saca la mayoría, es decir, 50 más 1 de los votos, entonces podemos hablar de qué puede pasar en la segunda vuelta. Bueno, muchísimas gracias a Rosario Espinar, politóloga, por conversar con nosotros aquí en Sobre las 11 en Noticias Univisión 41. Muchas gracias.